Hola amigos, aquí Joe del CC Podcast y el día de hoy vamos a revisar el que considero el lanzamiento estelar por parte de Marvel Comics México para esta quincena, la que ahora sabemos que es la penúltima quincena publicando estos títulos ahora que Panini se hizo con los derechos de Marvel. Es justamente del tomo del que les estoy hablando, es el Daredevil Visionarios de Frank Miller número 3, ya con el cierre de la etapa de Miller con el personaje del Hombre Sin Miedo, mostrándonos ahora sí lo que ocurre ya con el final de la saga de Elektra. Recordarán que ya desde hace unos meses se había estado publicando esta etapa. Tuvimos justamente, por ejemplo, aquí está el Visionarios 2, donde vimos el inicio de la saga de Elektra, vimos su muerte, vimos aventuras que definieron el estilo de Miller con el personaje. Y antes tuvimos también aquí el Visionarios 1, donde veíamos cómo Frank Miller entró como dibujante al título y poco a poco fue desarrollando todas sus ideas. Y pues ahora sí, con este cierre vamos a ver ya cómo termina toda esta etapa con el Daredevil. Como saben, es un formato Marvel Deluxe, el hardcover con cubrepolvos. Tiene aquí, pueden ver, un precio de, vamos a ver el precio, 417 pesos. Y como pueden leer aquí, dice que el tercer volumen recopila Daredevil del 183 al 191 y dos What If, el What If número 28 y el What If número 35, me parece que es el volumen 2 si no me falla la memoria, y Bizarre Adventures número 28. Así que pues vamos a revisar a grandes rasgos los números que incluye esta colección, que serían 9 regulares, dos What If, que en realidad son la mitad de la historia, o sea, sería un número, y una pequeña historia de Bizarre Adventures. Así que prácticamente estamos teniendo alrededor de 10 y medio números de contenido. Así que pues vamos a revisar este Frank Miller Visionarios tomo 3. Como les decía, trae el cubrepolvos con la ilustración, aquí la pudieron haber visto, de Elektra y Daredevil, aquí está. Y adentro trae una ilustración de El Hombre Sin Miedo peleando justamente contra un tipo con una ametralladora. Así que pues vamos a revisar este tomo. Ahora sí, si ustedes nunca han leído este tercer tomo, como yo en mi caso, pues les puedo decir que el final de la etapa de Frank Miller vamos a tener algunas historias bien interesantes, comenzando con el primer enfrentamiento entre el personaje con nada menos que Punisher, con Frank Castle, un personaje que todos sabemos que con el transcurso de los años estuvo muy ligado a Daredevil, hemos visto sus enfrentamientos en varias etapas, en la de Garth Ennis, por ejemplo, con Punisher, que fue la que se utilizó más o menos para la serie de Daredevil de Netflix. También vimos choques con ellos, entre ellos en la etapa de Mark Waid, ahorita en la etapa de Chip Zdarsky también lo hemos visto. Entonces realmente son personajes que siempre han estado muy ligados, y aquí fue donde comenzó justamente con este choque en el título de Daredevil de Frank Miller. Vamos a ver dos números en una aventura donde Daredevil está tratando de encontrar un caso de drogas, pero luego también se ve involucrado con una especie de mafioso que, si bien eso no quita que sea un criminal, Matt Murdock lo va a tener que defender de un crimen que no cometió, y eso lo va a poner en conflicto justamente con el mismísimo Punisher. Después de eso tenemos uno de los experimentos que me llama mucho la atención por parte de Frank Miller, que es un número que se llama Agallas, aquí pueden ver la portada, y es un número nada menos que protagonizado por Franklin Nelson, mejor conocido como Foggy Nelson. Aquí podemos ver en la primera página que Matt Murdock y Daredevil se presentan y dicen que pues que ellos no son los protagonistas en este número, va a ser nada menos que Foggy. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues aquí a Heather, la novia de Matt, le va a pedir ayuda a Foggy, ya que se da cuenta que la empresa que ella dirige, que fue heredada por su padre, está metida en negocios turbios y pues no le quiere decir a Matt, no quiere que Matt se meta, pero al mismo tiempo también quiere que se resuelva esto, por lo cual va a pedirle ayuda a Foggy, el cual pues se va a tener que meter ahí en esta pelea, en este caso, y sobre todo que va a tener que vérselas por él solo. Además él no sabe aquí todavía que Matt es Daredevil, pero eso no quita que Matt también lo esté apoyando a sus espaldas sin que Franklin Foggy se dé cuenta, y pues va a tratar de salir bien librado de toda esta situación. Este número, aparte de que les digo es un experimento muy divertido, es como que el inicio a una mini saga donde vamos a estar viendo también que Matt va a tratar de cierta manera de ayudar a Heather, a su novia. Él está todavía muy afectado por lo que pasó con Elektra en el tomo anterior, con su fallecimiento. Y pues de hecho le llega a proponer matrimonio a Heather, ella de primera instancia no acepta, y esto afecta también a Matt Murdock. Ya saben que Matt Murdock es todo un rompecorazones en los cómics, y todo esto lo vamos a estar viendo en los siguientes números. ¿Qué más ocurre? Un enfrentamiento contra Stillman, o un supuesto Stillman, que es otro personaje que no les voy a decir. También aparece
llega Black Widow. Aquí hay un cruce porque se llegan a cruzar las historias, esta que les digo de Heather con su compañía y el regreso nada menos que de la mano. ¿Cómo se da el regreso de la mano? Pues Matt empieza a tener otra vez problemas con sus poderes. Recordarán que fue una situación que vimos también en el tomo anterior. Aquí se da por otras instancias, pero termina volviendo a recurrir a Stick. Esto hace que también se meta en el tema de la mano. También anda por ahí Black Widow, que regresa al título. Ella también se ve involucrada de una manera diferente con la mano, pero tiene un choque con ellos y hace que los personajes tengan que unir fuerzas para tratar de encontrar todo lo que está tramando esta organización. Y pues ahí es donde se cruzan las dos historias. Hay un desenlace un poco, pues la realidad es que se me hizo un poco sencillo de todo el tema de Heather para sacarla de la fotografía, sacarla aquí de la historia. Pero sobre todo creo que lo más importante es que vamos a tener después de esta saga de Heather y luego esta saga, mini saga de la mano, creo que uno de los números más importantes de esta etapa de Daredevil, que va a ser nada menos que, vamos a verlo aquí un poquito más adelante, el regreso de Elektra. Vamos a ver cómo van a tratar de revivir al personaje de Elektra. Y pues hoy en este número Double Sized, entonces pues ahí lo que vamos a estar viendo es cómo Daredevil va a tratar de impedir que la mano la traiga de vuelta. La mano quiere obtener las habilidades de Elektra, pero también de esa forma vamos a estar viendo una especie de recapitulación más extendida del origen de Elektra. La conocimos cuando Frank Miller presentó al personaje, vimos cómo se metió con Daredevil en su vida, pero vamos a ver también partes de cómo fue que se entrenó y cómo se convirtió en la asesina ninja que todos conocemos. Realmente creo que es uno de los números más importantes de la etapa de Frank Miller, el 190, y pues tiene un desenlace que todos conocemos, no creo que haya alguna sorpresa, con el regreso de Elektra a la vida. Ya para terminar la etapa de Miller tenemos el 191, donde vamos a ver justamente un número muy cargado de drama, donde tiene un choque verbal contra nada menos que Bullseye. Recordarán que él quedó paralizado después de la muerte de Elektra. Matt Murdock va a tratar de confrontarlo y vamos a ver una recapitulación de historias donde también tiene que ver ahí Bullseye. También por ahí vemos al final también una especie de nuevo, vuelve a contar parte del origen de Daredevil otra vez Frank Miller para terminar. Y con esto ya terminaríamos la etapa de Miller en sí. Obviamente volvería después para el Born Again. ¿Qué más contenido tiene el tomo? Pues por ejemplo el What If, el What If que sería qué pasaría si Daredevil se convirtiera en agente de S.H.I.E.L.D., que le da todo un cambio al origen de Daredevil, cambia ahí un aspecto de la historia y hace que el personaje se involucre con S.H.I.E.L.D. y con Hydra. Y pues el tan afamado, ¿qué hubiera pasado si Elektra hubiera vivido? Todos estos también de la mano de Frank Miller, que fue el encargado de contar estas historias. Realmente de qué hubiera pasado si hubiera vivido Elektra está bastante cargado de drama, muy al estilo de Frank Miller. Y ya por último la colección nos incluye, bueno, me voy a brincar un poco, Bizarre Adventures, la revista que tenía Marvel en blanco y negro. Y pues vamos a ver esta historia nada menos que de Elektra, también dibujada por Frank Miller. Recordarán que después hizo más trabajos con el personaje, pero aquí veríamos una de sus primeras aventuras en solitario de la ninja asesina. Y pues es el contenido en sí de este tomo. También vemos lo que viene siendo la galería, imágenes de los TPBs recopilatorios con ilustraciones de Frank Miller, todo esto para poder ya concluir con esta etapa del personaje. Realmente creo que fue uno de los tomos que hizo muy, muy bien que publicara Smash. Y pues lamentablemente, como sabemos, lamentablemente para muchos y también qué bueno para otros, termina la etapa de Smash con Marvel. Así que si quieren saber un poquito más, los invito también que escuchen el podcast que acabamos de grabar. Lo vamos a subir el día de hoy. Para cuando ya vean este video, ya debe de estar subido el podcast y donde estuvimos justamente hablando más de este anuncio de Panini que se hizo con los derechos de Marvel. Estuvimos ahí hablando de qué títulos nos gustarían que publicara y también pues qué esperamos de esta nueva etapa editorial. Así que estén al pendientes. Sin más por el momento, aquí estuvo Joe y nos vemos en la próxima.